Mi nombre es José Antonio Fernández, y le doy la bienvenida a Pantalla de Cristal, el primer programa de la televisión en el mundo dedicado exclusivamente a presentar a nominados y ganadores de festivales de películas, cortos, reportajes documentales, anuncios, series y videoclips. En esta ocasión estará con nosotros Tufik Makluf, productor y director del documental Gibran Jalil Gibran, el profeta del exilio, nominado finalista por Mejor Investigación y Mejor Corrección de Color en el Festival Pantalla de Cristal. Invito al estudio al productor y director Tufik Makluf. Tufik Makluf, un gusto que estés aquí en el estudio de Pantalla de Cristal. Gracias. Muy interesante tu documental, muy importante además, porque habrá gente que ahora mismo diga Gibran, que le suene el nombre, pero quizás tiene perdido el personaje o no lo conoce. ¿Por qué dijiste voy a hacer un documental de Gibran? Bueno, se juntaron muchos factores. Lo que yo te diría es que en el 2007 fue una fecha importante porque que decidieron traer la Fundación Carlos Slim los archivos de Gibran que estaban en Boston, porque Gibran vivió en Boston y Nueva York la mayor parte de su vida. Cuando se iba a morir, digamos, el último heredero de Gibran, que era un sobrino nieto, él quería hacer algo con este material y que no se perdiera, y se acercó a la fundación y ellos la recuperaron. Se puso en contacto conmigo Patricia Jacobs Barquet, que fue la investigadora y la que coordinó esto. Ella fue a Boston, a una bóveda de un banco, a buscar el material que lo tenían guardado. Peliculesco. Sí, realmente. Y bueno, lo trajo, lo catalogó y lo hicieron una exposición en el Museo Sumaya en esa época, era 2007, 2008, y nosotros decidimos, con todo el material que estaba ahí, hacer un documental. Este documental tú lo financias, tú lo pagas, es importante decir esto. Sí, lo hice yo porque creí que era un buen momento para hacerlo. Era importante que no se perdiera la exposición, que era temporal, se iba a volver a guardar todos los archivos. Era una gran oportunidad tener los manuscritos del Loco, del Profeta, de toda la obra importante de Gibran, y poder grabarla y hacer algo con esto. ¿Y por qué a ti te ha llegado tan fuerte Gibran? ¿Por qué lo traes adentro? Bueno, lógico, por mis raíces libanesas. Yo desde chico me acuerdo que había libros en árabe, en francés, en español en casa de mis papás, obviamente, que se leía Gibran. Yo lo leí también muy joven y a mí pues me despertó. Es un personaje que, como tú dices, a lo mejor en esta época ya se ha olvidado, pero fue muy importante y emblemático en su momento. Y tú quieres que siga siendo importante, que es una intención que tú tienes, si no, no hubieras hecho el documental, Claro. por supuesto, y que las nuevas generaciones, y no solamente las nuevas, todo el mundo pueda tener por ahí ese libro de Gibran y lo pueda releer, porque además es un autor que tiene esa característica. Sí, exactamente. Es un autor que puede releerse muchas veces. Sí, puedes ir y venir a él, puedes releer, leer por temas. Hay muchos aforismos, parábolas, poesía. Es muy importante, y en su época marcó, yo creo que fue importante en todos los sentidos, ¿no? Si nos permites ver un pasaje de tu documental, de este documental de Tufik Makluf. Gibran nació el 6 de enero de 1883 en un pueblo llamado Psharre, en el norte del Líbano. A la edad de 12 años, junto con su madre Camille, su medio hermano Butrus y sus dos hermanitas, Mariana y Sultana, emigró a Boston, Massachusetts, en Estados Unidos. Huían del yugo otomano que imperaba entonces en Líbano, que favorecía a las comunidades musulmanas y reprimía a los cristianos. Gibran tiene que abandonar muy pronto la madre tierra. Afortunadamente, esto lo logra hacer gracias a la presencia de una madre muy fuerte, Camille. Algo muy singular para la época, que una mujer
haga un traslado tan amplio, si se considera que el viaje era muy largo desde Medio Oriente hasta América, en un momento en que las condiciones del país resultaban muy severas para sus habitantes. Gibran se inicia como artista plástico antes de darse a conocer como escritor. Como artista plástico empieza trabajando como ilustrador de libros en la editorial de Copland Day. Pronto creció su reputación de pintor simbolista. Sus dibujos de desnudos escandalizaron a la sociedad conservadora de la época. Es impresionante como dibujante los retratos que él hacía, sobre todo para sacar un poco de dinero. Y Gibran ayudaba a su mamá y a sus hermanos vendiendo retratos a personas de la alta sociedad de Boston. Regresamos al estudio de Pantalla de Cristal, estamos con Tufik Makhlouf hablando sobre su documental de Gibran. Y tú pues traes a Gibran desde la juventud, quizás desde la niñez, en tu familia te platicaron, pero tú quieres que no solamente se quede en este asunto de la comunidad libanesa de México, sino que trascienda esto y también vaya, los estudiantes de las preparatorias seguramente se los han dejado, lo han leído, quizás también estudiantes de la secundaria, de algunas carreras también, pero un documental tiene mayores alcances. ¿Por qué México tendría que conocer más de Gibran después de conocerlo tú más a fondo, de hacer este documental? ¿Por qué tendría que conocerlo más? Bueno, Gibran obviamente es universal, es un filósofo, poeta y pintor importante que marcó un hito en su época. Es, según dicen, el libro del profeta es el segundo libro más leído después de la Biblia. Entonces yo creo que es importante dar a conocer el acervo de Gibran y más si está en México, porque si lo tenemos aquí todos sus documentos, archivos, incluso instrumentos musicales, porque él tocaba el violín, era un hombre renacentista, pintaba, dibujaba, escribía, Era polifacético, hacía filósofo, todo. hacía todo, hizo revistas, periódicos, era un revolucionario en su época, digamos, ¿no? También. Porque además sus pinturas también son audaces para la época. Sí, sí. Ahora a lo mejor lo vemos como algo normal, común, podemos ver pinturas casi en cualquier lado así, pero en su época eran muy audaces. Sí, él era un visionario muy moderno, simbolista, por supuesto. Todos sus escritos y las pinturas están llenas como de una enseñanza, de algo moral que siempre aprendes. Lo han llamado hasta un iluminado, ¿no? Se le ha comparado con Rabindranath Tagore, con Hermann Hesse, habló de Nietzsche, de mucha gente. Entonces yo creo que es muy importante conocer la obra. Vamos a hacer una pausa, mi querido Tufik, hacemos una pausa y regresamos. Estamos aquí en el estudio de Pantalla de Cristal con Tufik Makhlouf. Tufik Makhlouf realiza un documental financiado por él mismo sobre el poeta, escritor, filósofo y pintor Gibran Jalil Gibran, el profeta del exilio. Quiere que Gibran forme parte de nuestras vidas, su pensamiento y su obra. Regresamos al estudio de Pantalla de Cristal, estamos con Tufik Makhlouf hablando de este documental de Gibran Jalil Gibran. Y tú cuando organizas todas estas piezas, todo este rompecabezas, piensas en que el documental debe de ser muy didáctico, que cualquiera lo pueda comprender, porque sí siento una intención de tu parte que es tranquilo, es pausado, como que no estás dejando nada por hecho. Es como una especie de introducción a Gibran. ¿Sí estoy en lo correcto? ¿Fue Sí. tu intención desde el principio hacerlo de esta manera? Sí, Gibran es muy vasto y muy extenso y
hace muchas cosas, como dijimos, ¿no? Pinta, escribe, hace filosofía. Entonces, era como una entrada a este universo, pero un poco llevado de la mano, porque mucha gente no sabe, por ejemplo, que dibuja, que tiene pinturas y dibujos muy importantes. Entonces, era dar este panorama para interesar a la gente. Por eso se oye un poco de su poesía, incluso en árabe, en español, se ven sus cuadros. Se habla de eso, históricamente de la importancia que tuvo, y lo simpático es que casi todos los que estuvieron conmigo en la filmación, en la grabación, eran de origen libanés, porque yo creo que también es algo que los acerca mucho, igual que a mí, ¿no? Entonces era dar esta visión como global sobre algo universal, pero que te dejara con ganas de conocer más de Gibran. Hoy en día decir la palabra filosofía a mucha gente le puede parecer como algo raro, extraño, poco cercano, pero Gibran era un filósofo. Esa parte es muy importante de él, o sea, hablaba de la vida. Sí, era un filósofo, era ensayista, te digo, todo tenía como una segunda cosa moral para que tú aprendieras sobre sus parábolas, sobre los aforismos que hace. Siempre había como una enseñanza y era nada superficial. Tenía varios temas, ¿no? Sobre todo era humanista, pero él hacía, por ejemplo, en El Profeta del que hablamos, una relación del hombre con el hombre. Entonces había temas de el amor, el deseo, los hijos, la soledad, la angustia, y los abordaba de una manera fácil para que todo el mundo se acercara a estos temas. Luego se hizo El Jardín del Profeta, que ya se editó de forma póstuma, y hablaba del hombre con la naturaleza, que él ya era visionario en esto y era muy importante, y se quedó inconcluso porque se murió muy joven, a los 48 años, la tercera parte, que era su relación del hombre con Dios, que era la muerte del profeta. Ya no llegó a hacer eso, pero toca toca varios temas que nos interesan a todos como raza humana, digamos. Que son además textos que se pueden leer de muchas maneras. Sí. Eso es algo también muy importante. No es un determinista Gibran en ningún momento. Sí, exactamente. Siempre son textos que se pueden interpretar. Si nos permites ver otro pasaje de tu documental, Claro, gracias. de este documental de Gibran Jalil Gibran. El manuscrito original del Profeta, el libro de 1923, que proyectó en árabe, pero publicó ya en inglés. Es considerada la obra maestra de Gibran. Es parte de un plan de 3 libros, de los cuales logró escribir 2, El Profeta y El Jardín del Profeta. El Profeta habla de la relación de los hombres con los hombres, El Jardín del Profeta de la relación del hombre con la naturaleza, y la idea era que el tercer libro hablase de la relación del hombre con Dios. La portada original del Profeta es una portada polémica, porque en este rostro que dibuja Gibran, mucha gente ha visto o ha adivinado los rasgos del propio Gibran. Al-Mustafa, el profeta que algunos creen que es el doble de Gibran, está a punto de partir del pueblo en el que ha vivido por mucho tiempo, y la gente del pueblo se le acerca a preguntarle sobre distintas cosas para poderlo escuchar antes de que se vaya. El final del texto en que el profeta responde a la pregunta de qué piensa sobre los hijos. Sois el arco del cual vuestros hijos son disparados, cual saetas vivientes. El arquero ve el blanco sobre el camino del infinito y os dobla con su poder, de modo que las saetas puedan volar veloces y a gran distancia. Dejad que vuestro encorvamiento en la mano del arquero sea por placer, porque así como ama la saeta voladora, así ama también el arco que está tenso. En un artículo del New York Times lo pone como el segundo libro más leído en la historia. El primero es la Biblia y el que sigue es el Profeta.
Regresamos al estudio de Pantalla de Cristal. Estamos con Tufik Makluf hablando sobre su documental de Gibran, Jalil Gibran. Y otra cosa que también veo en la realización de tu documental es que lo haces con mucha delicadeza. Es un documental que tiene ese cuidado, pero más que cuidado, todavía llega a ser delicado. ¿Por qué pensaste que debía de tener ese tono siempre delicado a lo largo de todo el documental, que el espectador sintiera que era como una caja de cristal? Yo creo que era importante que Gibran fuera un poco su espíritu en el documental. Y Gibran era así, de forma pausada, discreta. Dicen que hablaba poco, pero que cuando hablaba todo el mundo se callaba para oírlo, con una gran presencia, pero es una forma de ser de él, que a lo mejor es muy oriental, aunque estuvo en Occidente, después de Oriente, pero que había que transmitir de alguna manera, ¿no? También sus dibujos, sus pinturas, tienen todo esto y su misma poesía, el ritmo que tiene cuando uno las lee. Queríamos transmitir un poco de su carácter, de cómo era Gibran, de su profundidad, y no podía ser ni de una manera acelerada, ni vestida de grandes efectos especiales, ni mucho menos, ¿no? Sino más bien íntima, recogida, y que te fuera metiendo a este espíritu para que te pudiera transmitir lo que él es. Que de hecho los textos que él escribió son textos que hay que leerlos despacio, pausadamente. Sí. No se entienden de golpe, porque no son tan exactos, sino que permiten esta interpretación de parte del lector. Sí, lo que tú comentabas, sin ningún orden, tú puedes abrir nada más un tema y lees y tienes que reflexionar sobre él. No es que vas a leer una novela de 200 páginas, ¿no? Puedes quedarte en una hoja media hora, pensar en el tema, discutirlo. Yo creo que él hace una introspección sobre estos temas y por eso hay mucho de filosofía, ¿no? Y de enseñanza siempre en lo que escribe Gibran. Muy bien, hacemos una pausa, mi querido Tufik, hacemos una pausa y volvemos. Estamos aquí en el estudio de Pantalla de Cristal con Tufik Makluf. Tufik Makluf es un humanista. En sus documentales da importancia mayor a la sensibilidad. La coloca siempre en primer plano. Nos invita a leer a Gibran, el profeta del exilio. Es una invitación para reflexionar sobre la vida, sobre la existencia. Regresamos al estudio de Pantalla de Cristal. Estamos con Tufik Makluf, quien es el productor y director de este documental de Gibran, Jalil Gibran. Y dime una cosa que es muy importante. Él presenta a las mujeres no como unas personas que tengan que estar sometidas o que tengan que estar, no. Presenta a las mujeres llenas de vida, libres, mujeres que están mostrándose tal como son, y eso era muy audaz para su época. Esa parte, cuando la viste por primera vez, Tufik, no sé si eso ya lo habías visto cuando eras adolescente o fue hasta ahora que encontraste toda esta documentación, ¿qué impresión te dio? Porque para mí como espectador, a la hora que veo yo esas imágenes, bueno, pues me da todavía un entendimiento de Gibran como un hombre adelantado totalmente a su época y que veía mucho más que todos los demás. ¿Qué pasó por ti, por tu piel, por tu ser cuando viste esas imágenes? Al adentrarnos en la vida de Gibran, te das cuenta de que fue muy importante las mujeres todo el tiempo, como mecenas, como amigas, como asistentes, como guías. Su misma madre, que era muy inteligente y de la cual él habla mucho también y se apoyó mucho, sus hermanas. Siempre estuvo rodeada como de figuras importantes que lo apoyaron, incluso para editar sus obras.
aún después de muerto, se quedaron con ese legado de hacer por él. Yo creo que lo que dices es cierto, valoraba mucho a las mujeres y de una manera muy moderna las ponía en un sitio que era difícil que las vieran en esa época. Entonces era la mujer madre, la mujer fuerte como patria, la mujer rebelde también. Mujer desnuda con toda su sensualidad. Y en eso te das cuenta mucho en sus pinturas. Pintó muchas mujeres y muchos retratos de amigas o de la alta sociedad de Boston y de muchas personas que estaban cerca y que tenía una relación igualitaria con ellas, ¿no? Entonces yo creo que sí era muy visionario en esto de la igualdad. Y ese detalle, que es muy importante, es más que un detalle, sí lo pusiste de manera subrayada en el documental, que me parece algo muy, muy importante. Yo creo que era un capítulo importante, las mujeres en la vida de Gibran, aunque él no se casara y tuviera relaciones platónicas o con ellas, pero no era ningún timorato ni nada, ni moralista en el mal sentido, sino en el buen sentido, de enseñanza, de compartir, etcétera. Claro, las veía como protagonistas. Exacto. Si nos permites ver otro pasaje de tu documental, de este documental de Tufik Makluf. En 1898 dejó Boston y regresó al Líbano para estudiar el idioma árabe. Y este encuentro de Gibran con Líbano va a ser muy importante porque es el momento en que está resurgiendo la cultura libanesa propiamente y aunque la permanencia de Gibran va a ser corta, seguramente va a impactarlo mucho todo ese movimiento en Líbano durante tantos años sujeto por la mano del sultán. De regreso a Nueva York, pasa por París. Eso es un momento muy importante porque en París están las nuevas sociedades de intelectuales que han debido huir de Medio Oriente, muchos de los intelectuales de todas estas naciones, y Gibran va a conocer todo ese movimiento que va a impactar la obra que va a realizar en los años inmediatos. Si tienes vocación para escribir, debe haber en ti sapiencia, arte y fantasía. El saber la música de las palabras, el arte de la sencillez y la magia de amar a tu lector. Nuestra inteligencia es una esponja y nuestro corazón un torrente. No es extraño que muchos prefieran absorber que fluir. Gibran sin duda tendrá permanentemente el recordatorio de todo el pasado del dominio otomano, de tal forma que se plasmará mucho en las primeras obras, sobre todo en las escritas en árabe. Finalmente, Gibran es el profeta del exilio. Regresamos al estudio de Pantalla de Cristal. Estamos con Tufik Makluf, quien es el productor y director de este documental de Gibran, Jalil Gibran. Y un documentalista que está más de un año, haciendo un documental sobre un personaje. Ese personaje acaba desayunando contigo, cenando contigo, comiendo contigo, está contigo todo el tiempo, lo ves, lo empiezas a identificar por todos lados. ¿Por qué hoy consideras, o le dirías, si estuviera aquí un joven de 15, 16, 17 años, 18, o una persona de 60 años, o de 40 o de 45, acércate a Gibran, lee sus libros, léelos, así, toma cualquier página. ¿Por qué? Yo creo que, bueno, cualquier persona o escritor importante te ayuda a esto, pero en el caso de Gibran, él te abre universos diferentes. Gibran es muy interesante porque
junta la sabiduría milenaria del Oriente con el Occidente. Es como un punto de encuentro y puedes saber cosas que a lo mejor no están en tu entorno, ¿no? Nosotros estamos aquí en el continente americano, pero él habla de valores, de referencias, de cosas mitológicas, incluso del lejano o cercano Oriente. Entonces, hay cosas que a lo mejor de otra manera no las aprenderías, ¿no? En el sentido de que sean tuyas. Y yo creo que Gibran te da eso, el acceso a otros universos, a otras formas de pensar, a otros mundos. Como que Gibran vuelve a colocar o colocó al hombre como el centro, que creo que es importante y eso se olvida, y te acerca de otra manera, ¿no? A sus atributos, a sus valores, como que redescubres otras cosas. Muy bien, pues te agradezco mucho, Tawfik, que hayas hecho este documental. Muchas felicidades por el reconocimiento, Gracias. qué bueno que lo hiciste. Ojalá mucha gente lo pueda ver. Y también agradecemos al público que nos acompañó aquí en el estudio de Pantalla de Cristal. Nos vemos en la próxima.